Día 29. De la imitación de Cristo y desprecio de todas las vanidades del mundo. Quien me sigue no anda en tinieblas, dice el Señor. Estas palabras son de Cristo, con las cuales nos amonesta que imitemos su vida y costumbres si queremos verdaderamente ser alumbrados y libres de toda la ceguedad del corazón. Sea pues nuestro estudio pensar en la vida de Jesús. La doctrina de Cristo excede a la de todos los santos, y el que tuviese espíritu hallará en ella maná escondido. Mas acaece que muchos, aunque a menudo oigan el Evangelio, gustan poco de él, porque no tienen el espíritu de Cristo. Conviéneles que procuren conformar con él toda su vida. ¿Qué te aprovecha disputar altas cosas de la Trinidad si no eres humilde por donde desagradas a la Trinidad? Por cierto, las palabras oídas no hacen santo ni justo, mas la virtuosa vida hace al hombre amable a Dios. Más deseo sentir la contrición que saber definirla. Si supieses toda la Biblia a la letra y los dichos de todos los filósofos, ¿qué te aprovecharía todo sin caridad y gracia de Dios? Vanidades de vanidades y todo vanidad, sino amar y servir solamente a Dios. Suma sabiduría es, por el desprecio del mundo, ir a los reinos celestiales. Imitación de Cristo, libro 1, capítulo 1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano. Y hoy vamos para nuestra lección número 29. Y el Verbo se hizo carne. Tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Esta bellísima oración que repetimos todos los ángelus a las 12 del mediodía, et verbum carufactum est, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, precisamente remite a la realidad, al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Hoy vamos a reflexionar sobre el misterio de la encarnación de Jesús, sobre la persona de Cristo, para que lo conozcamos más, para que nos enamoremos más de Él. Daremos muchas citas bíblicas. Si no logras escribirlas todas, no te preocupes. En la descripción del video ponemos todas las citas. También les cuento que hemos desarrollado un curso completo de Cristología básica para que te enamores de Jesús desde la palabra de Dios, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, todas las citas bíblicas que tienen que ver con Jesús, para comprenderlo más, para amarlo más. Precisamente el curso se llama Enamorándome de Cristo. También vamos a dejar el link del curso en la descripción. Así que lo más importante es que nosotros nos abramos al misterio de Cristo y nos enamoremos de ese amado Señor. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la encarnación? Numeral 461. La Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Y luego dice el Catecismo en el numeral 463. La fe en la encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en la carne es de Dios. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica y deja de entrada claro que es imposible ser cristiano y no creer en el milagro de la encarnación. Vamos a entenderlo. Nosotros como católicos creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la Santísima Trinidad, el misterio de la Santísima Trinidad. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Atentos, no son tres dioses, es un solo Dios en el que creemos, pero no es una sola persona, sino que son tres personas. Es un misterio, por consiguiente, es no del todo accesible a nuestra razón, aunque algo podemos comprender de él. Todos conocemos la famosa historia de San Agustín, dice la tradición que era San Agustín, el que en una ocasión estaba por una playa y vio que un niño
hizo un orificio en la arena de la playa y con una cubeta iba al mar e intentaba introducir pues como todo el mar dentro de ese orificio que había hecho. Entonces San Agustín le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y el niño le explicó, trató de meter todo el océano en este orificio. Y San Agustín le dice, es que eso es imposible. Y entonces el niño le responde, así también es imposible para ti entender el misterio profundo de la Trinidad en tu pequeña cabeza, Que no sea accesible a nuestra razón no significa que no sea cierto, significa que nos supera. Y es muy razonable que haya cosas de Dios que nos superen. A ver, si entendiéramos a Dios a plenitud, entonces, ¿cuál es ese Dios que cabe en la cabeza de su criatura? Una máxima filosófica dice que el todo no cabe en la parte. Acá, de alguna manera análoga, podríamos decir, Dios que es todo no cabe en nosotros, que somos una pequeña porcioncita de la creación. Y que no quepa en nosotros y que no lo entendamos no significa que no sea cierto. A ver, perdónenme la comparación, pero que una cucarachita no logre comprender un complejo algoritmo de un computador de la NASA, pues no significa que el computador de la NASA no exista o que no tenga una explicación lógica. Simplemente supera su capacidad. Lo mismo pasa con el misterio de la Trinidad, supera nuestra capacidad. Atentos que no podemos decir que hay gente que dice, hombre, es que es un solo Dios que se expresa de tres maneras distintas. Hay como tres modos distintos de expresar a Dios. Entonces, se expresaría de un modo como el Padre, de otro modo como el Hijo, de otro modo como el Espíritu Santo. Eso es una herejía del siglo III, llamado precisamente modalismo, que decía que la Trinidad en realidad no existe, sino que es una persona que se expresa de tres maneras distintas, pero no es así, son tres personas distintas. Y lo vemos, por ejemplo, en el bautismo del Señor en el río Jordán. Ahí está Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, el Padre que habla desde el cielo y el Espíritu Santo que viene sobre él. Hay una manifestación de la Trinidad en ese momento. Por consiguiente, creemos en tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Alguien ponía un ejemplo que a mí me parece, digamos, siempre imperfecto. Todo ejemplo que pongamos de la Trinidad es del todo imperfecto, pero me parece que es el ejemplo más aproximado a lo que podría ser la Trinidad. Y hablaban del sol. Entonces decía, el sol podríamos decir que es todo luz, que es todo fuego y que es todo calor. Todo luz, todo fuego y todo calor. Y es efectivamente, pero no son tres soles, es un solo sol. Pero es todo luz, todo fuego y todo calor. Y sin embargo, luz, fuego y calor se distinguen entre ellos. Porque yo puedo tener, por ejemplo, luz sin tener calor. Tenemos luces frías, por ejemplo. Podemos tener calor sin que haya luz. Por ejemplo, cuando se acaba de quemar algo, está ya apagado, sin embargo lo toco y está caliente. Entonces, hay calor, pero no hay luz. Es decir, son una sola realidad, el sol, y sin embargo podemos decir que es fuego, podemos decir que el sol es todo luz y podemos decir que el sol es todo calor, aunque no son tres soles. ¿Ven? Ya nos enredamos. ¿Qué significa eso? Que algo podemos rasguñar, algo podemos medio entender, pero siempre permanecerá en el misterio. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno del Padre o el Hijo, y es muy importante que sepamos que el Hijo, el Verbo del Padre, existe desde siempre. ¿Se llamaba Jesús desde siempre? No. En el momento en que se encarna el Verbo del Padre, entonces le llamamos Jesús. Entonces ahí el Verbo eterno del Padre encarnado es Jesús. Jesús. ¿Y cómo sabemos que el Verbo existe desde siempre? Porque el Verbo es el Hijo desde siempre. ¿Y desde hace cuánto Dios Padre es Padre? Desde siempre. Y para que Dios Padre sea Padre, ¿qué necesita? Tener un Hijo. Y si Dios es Padre desde siempre, pues tiene un Hijo desde siempre, desde toda la eternidad. Entonces, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo fueron creados. Existen desde toda la eternidad. En el credo decimos que Cristo es engendrado, no creado. Engendrado, no creado. Es un misterio bellísimo, profundo, lo entendemos desde el amor. El Padre es el que ama, el Hijo es el amado, el Espíritu Santo es el amor entre ellos. Y podemos de ahí rasguñar un poco de ese misterio y, más que entenderlo, dejarnos abarcar por él. Pues San Luis de Montfort, en un libro llamado Amor a la Sabiduría Eterna, entre los numerales 42 y 46, se imagina él cómo habrá sido el momento en que la Trinidad Santa se reunió para decidir salvar al hombre. Y dice, paréceme ver, por decirlo así, a esta amable soberana, está hablando de la sabiduría eterna, de la palabra del Padre, convocando y reuniendo a la Santísima Trinidad para decidir la restauración del hombre, para decidir la elevación nuevamente del hombre después del pecado. Me parece oír a la sabiduría, cuando habla de la sabiduría eterna del Padre se refiere a Cristo, que dice dirigiéndose al Padre
que en la causa del hombre reconoce que realmente éste y su posteridad merecen ser condenados eternamente con los ángeles rebeldes a causa de su pecado, pero que es preciso compadecerse de él porque su pecado, el del hombre, obedece más a debilidad e ignorancia que a malicia. Miren eso tan increíble. ¿Por qué Satanás se condenó y una vez se condenó para siempre? Porque Satanás era un ángel que entendía perfectamente lo que Dios mandaba. Su inteligencia era perfecta. Por consiguiente, no es que él fue ignorante y no entendió bien lo que Dios decía y por debilidad cayó. No, él entendiendo perfectamente lo que Dios pedía se rebeló contra él. En cambio, el hombre actúa muchas veces más por su ignorancia, por su debilidad, no termina de comprender. Nuestra naturaleza no logra comprender todo inmediatamente como la naturaleza angélica, como ya lo vimos en la lección de los ángeles. Ellos aprenden de manera intuitiva, nosotros de una manera discursiva. Entonces dice acá, Montfort se imagina al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reunidos y Jesús diciéndole al Padre, sí, justamente debería condenarse el hombre para siempre, pero el hombre pecó más por ignorancia y fragilidad que por malicia. Observa por una parte que es gran lástima que una obra maestra tan bien lograda permanezca para siempre esclavizada al enemigo y que millones de hombres se vean para siempre condenados por el pecado de uno solo. Está hablando entonces después de la caída de Adán y Eva. Esto es imaginación de Montfort, pero expresa muy bien lo que significó la encarnación. Muestra por otra parte los tronos vacíos del cielo por la caída de los ángeles apóstatas y que sería bien llenarlos de nuevo. E indica la gloria inmensa que Dios recibiría en el tiempo y en la eternidad si se salva al hombre. Viendo la sabiduría eterna que nadie en el universo era capaz de expiar el pecado del hombre, satisfacer a la justicia y aplacar la ira divina, y queriendo al mismo tiempo salvar al desventurado, a quien amaba por naturaleza, halla un medio admirable, proceder asombroso, amor incomprensible llevado al extremo, amable y soberano, se ofrece él mismo en holocausto al Padre para satisfacer su justicia, aplacar su cólera, librarnos de la esclavitud del demonio y de las llamas del infierno y merecernos una eternidad feliz. Su oferta es aceptada, la decisión tomada y decretada. El Verbo del Padre, la sabiduría eterna, es decir, el Hijo de Dios, se hará hombre en el momento oportuno y en las circunstancias señaladas. Miren qué manera tan hermosa como describe Montfort, cómo se imagina él esa reunión celeste en que el Padre, Hijo y Espíritu Santo decidieron salvar al hombre después de que éste había pecado. Por eso la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4 y 5, dice: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la adopción filial, para que fuéramos hijos adoptivos de Dios, para que por la gracia fuéramos hijos de Dios. Aquí está entonces el misterio de la encarnación. El Verbo del Padre se hace hombre. Algunos preguntan, bueno, entonces si el hombre no hubiera pecado, igual se hubiera encarnado la segunda persona de la Trinidad. Es algo que no sabemos. Hay, digamos, dos escuelas teológicas, una más dominica y una más franciscana, ¿no? Los franciscanos son más de la línea de decir, sí, aunque el hombre no hubiera pecado, el Verbo del Padre se hubiese hecho hombre para divinizar al hombre, porque ya vamos a ver las razones por las cuales se encarnó el Hijo de Dios. Pero Santo Tomás de Aquino dice, es una discusión que no lleva a ningún lado porque el hecho concreto es que el hombre pecó y el Señor se encarnó para nuestra salvación, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Entonces, si hubiera encarnado o no se hubiera encarnado, pues no sabemos. Santo Tomás dice, pues no, es una discusión que no va a llegar a ningún lugar porque efectivamente pecamos y se encarnó para rescatarnos. Ahora, si no hubiera pecado el ser humano, Dios se hubiera encarnado. Otros dicen, sí, porque la vida no puede ser necesariamente siempre respuesta de la muerte. Yo personalmente, y mi juicio no vale nada, pero yo personalmente creo que sí. Y aunque siempre he sido muy de la línea de los dominicos y de Santo Tomás, en esa me inclino más un poco a la línea franciscana y digo que sí porque yo creo que Dios no se hubiera resistido el hecho de crear a la Virgen María. Y si es que no hubiera habido encarnación del Verbo, entonces no hubiese habido creación de la Virgen María. Seguramente pues no tendríamos ese tesoro. Pero bueno, son simplemente disquisiciones teológicas, pero qué lindo poder reflexionar en eso. Qué lindo saber que el hecho es que pecamos, Adán y Eva pecaron y la segunda persona de la Trinidad se encarnó para salvarnos. Entonces, ¿para qué se encarnó el Hijo de Dios?
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica entre los numerales 457 y 460 las 4 razones por las cuales el Verbo eterno del Padre se hizo hombre, por las cuales Jesús se hizo hombre. Vamos a ver. Primera, para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Y lo dice específicamente Primera de Juan 4:10, que Cristo se encarna como propiciación por nuestros pecados. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, primero, para salvarte. Óyeme, Cristo, el Verbo eterno del Padre, tomó carne humana para salvarte a ti, para salvarme a mí. El cielo nos estaba cerrado, y esto lo vamos a ver en la lección que sigue, donde hablaremos de lo que significó la muerte de Jesús en la cruz. Pero les anticipo, el cielo nos estaba cerrado. Por el pecado de nuestros primeros padres no teníamos acceso al cielo. Y Cristo se hace hombre para que tú y yo podamos ir al cielo, para que tú y yo nos salvemos. Segundo, para que nosotros conociéramos también el amor de Dios. Y volvamos a esa cita bíblica, Juan capítulo 3 versículo 16. Creo que te la tienes que aprender de memoria. Es el corazón del Evangelio de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Ya lo hemos dicho muchas veces. El amor que Dios nos tuvo fue tal que nos entregó a su Hijo. Entonces, nos rescata del pecado, nos muestra su amor. Tercero, para ser nuestro modelo de santidad. A ver, ¿cómo le muestro al hombre cómo lograr ser santo? Pues entonces Cristo se encarna y nos muestra a Él cómo lograr ser santo. Cómo lograr ser santo. Por eso, Mateo 11, 29, el Señor dice: aprendan de mí. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor nos da ejemplo y dice que Él es el camino que debemos recorrer. Entonces, claro, viendo a Cristo podemos saber cómo se llega a la santidad. Ya dijimos que Él es como el sol, que a veces quedamos encandilados, y la Virgen María como la luna, que a veces es mucho más adaptable a nuestros ojos, y ya pusimos ese bello ejemplo en una lección pasada. Entonces, viendo a Cristo sabemos cómo debemos ser. El Concilio Vaticano II, en una constitución llamada Gaudium et Spes, en el numeral 22, dice que Cristo viene a manifestar al hombre lo que es el hombre. Es decir, la plenitud del hombre se encuentra en Cristo. ¿Y quién vivió como Cristo perfectamente? La Virgen María. Y por eso entonces nosotros decimos a Jesús por medio de María. Entonces, primero, para salvarnos. Segundo, para mostrarnos su amor. Tercero, para darnos ejemplos. Cuarto, para hacernos partícipe de su naturaleza divina. Óyeme bien lo que dice segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas nos hiciéramos partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Escúchame que esto es un misterio maravilloso. La vida de Dios vive en ti. La vida de Dios vive en ti. Dios te da su sangre para que ya por tus venas no solamente corra sangre humana, sino sangre divina. El Catecismo nos dice al menos en 4 o 5 ocasiones que somos divinizados por la gracia. Es una expresión que hay que entender adecuadamente, hay que matizar. Porque si se entiende esa expresión en un sentido nueva era, digamos, pensando que entonces vamos a ser como pequeños diosesitos, no se entiende adecuadamente. Acá la divinización consiste en lo siguiente, en que Dios quiere que seamos como Él. Cristo nos quiere comunicar su propia naturaleza para que nosotros lleguemos a ser por gracia lo que Él es por naturaleza. Somos hijos adoptivos porque Él nos ha participado de esa filiación divina. Por eso esa gracia hay que cuidarla. Se recibe en el bautismo. Repetimos, hay que bautizar a la persona, al niño recién nacido lo más rápido posible para que se le dé el tesoro de la gracia. Esa gracia es un tesoro que tenemos dentro de nosotros. Cuando pecamos, perdemos la vida de la gracia. Por eso nos confesamos para devolvernos a través del sacramento de la reconciliación. Ese sacramento nos devuelve la vida de la gracia. Muy bien, pero esta encarnación del Hijo de Dios estaba anunciada desde el Antiguo Testamento. Esto se había dicho desde Génesis 3:15, lo hemos dicho hasta el cansancio, el protoevangelio. Primer anuncio de la buena noticia: haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Es la maldición que Dios lanza a la serpiente. Entre tu linaje y el suyo, la mujer te aplastará la cabeza, o el linaje de la mujer te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de herir su talón. Pero también el Señor le había prometido a Abraham en Génesis 12:3 que su descendencia sería incontable. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti serán bendecidos todos los linajes de la tierra. Y claro, Jesús viene de la descendencia de Abraham. Con Cristo entonces se cumple perfectamente la profecía que el Señor había hecho a Abraham. Ahora todos somos de alguna manera hijos de Abraham en la fe, porque su descendencia, Cristo, plenifica esa promesa, y al hacerla plena, entonces todos ahora somos descendientes de nuestro padre Abraham.
Dice Isaías 7:14 que concebirá a la Virgen, que habrá una señal para reconocer al Mesías, también ya lo vimos. La Virgen que concibe y da luz y pone por nombre a su hijo Emanuel. Entonces ya estaba profetizado 7, 8 siglos antes del nacimiento de Cristo. Luego existen en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, en el capítulo 49, en el capítulo 50, 52, 53, lo que se llama el poema del siervo de Yahvé, que describe literalmente lo que pasó en la pasión de Cristo. Ya estaba profetizado. Miren, por ejemplo, lo que dice el Salmo 22. El Salmo 22 comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue exactamente lo que dijo Jesús en la cruz. ¿Ven? Esto es muy bello. Esto es muy bello porque ya estaba Cristo prefigurado desde el Antiguo Testamento. O sea que Cristo no es que apareció así de repente, sino que Dios había preparado a la humanidad para Cristo. Entonces, ¿y por qué decimos Cristo? A ver, aclaro esto. El nombre de Jesús es Jesús. ¿Por qué le decimos Cristo? La palabra Cristo es una palabra griega, Christos, que significa ungido, ungido. O Mesías en hebreo, Mesías en hebreo. Mesías, ungido, Cristo es exactamente lo mismo. Jesús, Cristo, se une el nombre. Jesús es el ungido, el Mesías que habían de esperar. Cuando hablamos de Cristo como ungido, en el Antiguo Testamento se ungían fundamentalmente, digamos, 3 oficios. Se ungía a los reyes, y vemos en 1 Samuel 4:16, cuando ahí está la unción del rey David, y vemos también la unción de Saúl. A los sacerdotes también se les ungía en Éxodo 29:7 y a los profetas en 1 de Reyes 19:16. Entonces se les ungía a los, escuchen, reyes, sacerdotes y profetas. Cristo es el supremo rey, el supremo sacerdote y el supremo profeta. Cuando tú y yo somos bautizados, entonces también se nos unge. Y por eso nosotros somos cristianos, que significa ungidos, como otros Cristos, que somos ungidos sacerdotes, profetas y reyes. Tenemos esa función sacerdotal, que es la función de ofrecer sacrificios. ¿Y nosotros qué sacrificio ofrecemos? El de nuestra propia vida a Dios. Esa función profética, que es la de anunciar y denunciar, la de ser boca de Dios. El profeta es el que es boca de Dios, el que anuncia la buena nueva y denuncia aquello que no pertenece a esta buena nueva. Y somos reyes porque somos hijos del rey, somos hijos del rey. Tú eres una pequeña reina, tú eres un pequeño rey, tú eres rey por tu bautismo. ¿Y cómo vamos a quitarle a una persona la gracia de ese sacerdocio, de ese ser profeta y de ese ser rey que se recibe en el bautismo? Eso hay que hacerlo rápido, hay que bautizar a los hijos lo más rápido que se pueda. Entonces volvamos al tema de la encarnación del Hijo de Dios. En el momento en que el Verbo se encarna entonces viene a ser Jesús. La palabra Jesús significa Dios salva. Jesús significa Dios salva. Bien, a partir de ese momento debemos decir que Cristo, al momento de la encarnación, que es Dios desde toda la eternidad, ahora asume naturaleza humana. Entonces vamos con esto que es muy importante. Jesús tiene 2 naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Naturaleza divina desde toda la eternidad, naturaleza humana desde el momento de la encarnación. Pero es una sola persona, en Cristo no hay 2 personas, es una sola persona divina. Esto es un poquito teología, los que quieran profundizar más en el curso lo explicamos profusamente, pero quiero que quede claro esto. Cristo es una persona divina, no es una persona humana, es una persona divina. Por eso María es madre de una persona divina, madre de Dios. Cristo no es persona humana, sino persona divina. Lo dice específicamente el Catecismo de la Iglesia Católica entre los numerales 464 y 469. Que no digan, Wilson está diciendo una cosa que no está en la Iglesia, en el Catecismo, ahí está. Pero tiene 2 naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Por tener 2 naturalezas, también tiene 2 voluntades. También lo dice específicamente el Catecismo. En el numeral 475 dice que la voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Por eso Cristo, ahí en el huerto de Getsemaní, dice, Padre, si es posible aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está diciendo en cuanto a su voluntad humana, sino la tuya en cuanto a su voluntad divina. Era perfectamente unida una y otra. Esto es importante. Entonces,
no nos dejemos enredar por esto, simplemente comprendamos que el momento de la encarnación fue un momento absolutamente importante porque el Señor, al asumir naturaleza humana, entonces asume cuerpo y alma, cuerpo y alma. Y esto lo digo porque hubo una herejía al inicio del cristianismo, se llamaron los docetas, una herejía gnóstica que negaba el cuerpo de Cristo. Decían, no, Cristo tenía un cuerpo aparente. No, señores, Cristo tenía cuerpo humano como el nuestro. Primera de Juan 1:1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos, es la palabra divina, la palabra de vida. Toca, introduce tu dedo en mi llaga, introduce tu mano en mi costado. Cristo comía, Cristo era perfectamente hombre, aún después de la resurrección. Aún después de la resurrección. Entonces nosotros creemos en el cuerpo humano de Cristo. Y también tenía alma humana, por eso Cristo podía llorar. El versículo más pequeño del Nuevo Testamento, Juan 11:35, la resurrección de Lázaro dice, y Jesús lloró. Y a veces nosotros los hombres, yo no lloro, yo soy hombre. Jesús lloró siendo el más hombre de los hombres. Siendo el más hombre de los hombres, Cristo lloró porque tenía alma humana también. Alma humana. Por eso uno en la coronilla de la Divina Misericordia dice, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Cristo tenía alma humana. Pero ese Cristo que es perfectamente hombre, también es perfectamente Dios. También es perfectamente Dios. Y eso lo vemos. Precisamente Él muere, a Él le matan porque se hizo igual a Dios. En Juan 10:33 los fariseos le acusan, te estás haciendo igual a Dios, y por eso deciden matarlo. Él dice que Él es superior a la ley, Él dice que Él es superior al templo, Él dice que es superior a Jonás, superior a Salomón, superior a los ángeles, Él perdona los pecados. Todo eso son prerrogativas divinas. Eso no lo puede hacer un hombre, eso lo puede hacer solamente Dios. Tiene la autoridad de Dios. ¿Habéis oído que se dijo? Pues yo os digo, Él pone la ley, es Dios. Dice que crean en Él. ¿Qué otro hombre puede decir crean en mí? ¿No? Juan 14:1. Crean en Dios y crean también en mí. Es decir, crean en mí significa que yo también soy Dios. Hay que aceptarlo a Él para salvarse. Mateo 10:32. En fin, estamos hablando de, con claridad, Cristo habla como si fuera Dios. Como si fuera Dios. Pero es que la Biblia específicamente habla de Cristo como Dios también. Juan 1:1 dice, en el principio Él era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El verbo es Dios. Romanos 9:5 dice San Pablo que Cristo es Dios bendito por los siglos. Filipenses 2 del 5 al 8 dice San Pablo que Él es igual a Dios. Tito capítulo 2 versículo 13 y 14 habla del gran Dios y Señor nuestro Jesucristo. Colosenses 1:13 dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y esto lo aclaro muy bien porque nosotros creemos en la divinidad de Cristo. Creemos que Cristo es Dios, señores. Cristo es Dios. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Cristo es el Hijo. Esto que quede perfectamente claro. Y le adoramos como tal. Recibe la misma alabanza, la misma gloria, el mismo honor que el Padre y el Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como la Trinidad? Nadie como la Trinidad. Entonces, vamos al misterio en que Cristo se encarna. Se llama el misterio de la Anunciación. Está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículos del 26 al 38. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Ya hemos meditado muchos pasajes de allí. El ángel la saluda diciéndole, alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella no entendió ese saludo. ¿Qué significa esto? Y no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será justamente llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob por años sin términos. María dice, pero ¿cómo será esto si no conozco varón? María había hecho un voto de virginidad. Yo no conozco varón. Y el ángel le dice, no te preocupes, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá de ti será santo y justamente llamado Hijo del Altísimo. Y ahí le habla de lo que había pasado con su prima Isabel. Está el 6º mes, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Y en ese momento yo me quiero detener, antes de que la Virgen responda, porque hay un bellísimo pasaje de San Bernardo, que se sitúa en ese momento. Y San Bernardo, situándose en ese momento, digamos, espiritual, místicamente, hace un poema a la Virgen y le dice, oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz a un hijo.
Oíste que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta, porque ya es tiempo de que vuelva el Señor que lo envió. También nosotros, los condenados infelizmente a muerte por la divina sentencia, esperamos, Señora, esta palabra de misericordia. Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación. Enseguida seremos librados y conscientes. Por la palabra eterna de Dios fuimos todos creados, y a pesar de eso morimos. Mas por tu breve respuesta seremos ahora restablecidos para ser llamados de nuevo a la vida. Esto te suplica, oh piadosa Virgen, el triste Adán, desterrado del paraíso con toda su miserable posteridad. Esto te lo suplica Abraham, esto David, con todos los santos antecesores tuyos, que están retenidos en la región de la sombra de la muerte. Eso mismo te pide el mundo todo postrado a tus pies. Hasta la encarnación y muerte de Cristo y su resurrección, todos estaban en un lugar que se llamaba el seno de Abraham o el Sheol. Nadie había subido al cielo. Cristo dice, nadie ha ido al Padre sino el que viene del Padre. Entonces todos estaban esperando que la Virgen diera su respuesta. Eso es lo que se imagina San Bernardo. Y no sin motivo aguarda con ansia tu respuesta, porque de tu palabra depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación finalmente de todos los hijos de Adán, de todo tu linaje. Da pronto tu respuesta. Responde presto al ángel, o por mejor decir, al Señor por medio del ángel. Responde una palabra y recibe al que es la palabra. Miren qué belleza. Responde fiat, sí, hágase, y recibe al verbo que es la palabra del Padre. Pronuncia tu palabra y concibe la divina. Emite una palabra fugaz y acoge en tu seno a la palabra eterna. ¿Por qué tardas? ¿Qué recelas? Cree, di que sí y recibe. Miren la manera como le expresa San Bernardo, como una angustia, como vamos, vamos María, dilo. Claro, María no se demoró, pero es una manera de San Bernardo expresar la importancia dramática de ese momento. Que tu humildad se revista de audacia y tu modestia de confianza. De ningún modo conviene que esta sencillez virginal se olvide aquí de la prudencia. En este asunto no temas, Virgen prudente, la presunción, porque aunque es buena la modestia en el silencio, más necesaria es ahora la piedad en tus palabras. Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, las castas entrañas al Creador. Mira que el deseo de todas las gentes está llamando a tu puerta. Si te demoras en abrirle, pasará adelante y después volverás con dolor a buscar al amado de tu alma. Acá está citando un pasaje del Cantar de los Cantares. Levántate, corre, abre, levántate por la fe, corre por la devoción, abre por el consentimiento. Y entonces la Virgen responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¡Qué hermosura! A mí me emociona esto, se dan cuenta que me emociona porque estamos hablando de ese momento sublime de la encarnación donde Dios se compadece del hombre y se hace hombre. San Juan Pablo II dice precisamente que la doctrina de la consagración tiene como base este misterio de la encarnación del Hijo de Dios. En una carta dirigida a la familia monfortiana, San Juan Pablo II en 2003 les dijo, San Luis de Montfort contempla todos los misterios a partir de la encarnación que se realizó en el momento de la Anunciación. Por eso para nosotros es importantísimo el momento de la encarnación. Te lo digo, la fiesta del consagrado, ¿sabes qué día es? 25 de marzo. ¿Y por qué 25 de marzo? Porque el 25 de marzo nosotros celebramos el día de la encarnación. ¿Qué fue la encarnación? El momento en que el verbo del Padre se introdujo en el vientre de María. El momento de la concepción de Jesús. Si tú del 25 de marzo sumas 9 meses, ¿qué te da? 25 de diciembre. Nosotros celebramos el 25 de marzo, el momento de la concepción de Jesús, y el 25 de diciembre, el momento del nacimiento de Jesús. La liturgia guarda esos 9 meses precisamente para significar que en esos 9 meses fue que se concibió el Señor y fue dado a luz. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. La concepción fue del todo milagrosa. Atentos, no hubo concurso de varón. San José no tuvo nada que ver con la concepción de Jesús. Fue un milagro del cielo, pero San José se encargó de cuidar a la Santísima Virgen María. Dice el Tratado de la Verdadera Devoción en el numeral 139. Se anonada la razón humana si reflexiona seriamente en la conducta de la sabiduría encarnada. ¿Quién es la sabiduría encarnada? Cristo. Que no quiso, aunque hubiese podido hacerlo, entregarse directamente a los hombres, sino que prefirió comunicárseles por medio de la Santísima Virgen. Ni quiso venir al mundo en edad de varón perfecto, independientemente de los demás, sino como un niño pequeño y débil, necesitado de los cuidados y asistencia de su madre. O sea, lo que está diciendo Montfort es, venga, Cristo hubiera podido simplemente aparecer de 33 años y decir, ok, vengo a cumplir el misterio de mi Padre, muere en la cruz y nos redime. Pero quiso venir a nacer de las entrañas purísimas de esa mujer.
Esta sabiduría infinita, inmensamente deseosa de glorificar a Dios, su Padre, y salvar a los hombres, no encontró medio más perfecto y corto para realizar sus anhelos que someterse en todo a la Santísima Virgen María, como un hijo. Obviamente Él es Dios y bajo Él está todo sometido, pero acá estamos hablando del sometimiento natural de un hijo a su madre. No solo durante los 8 o 15 primeros años de su vida, como los demás niños, sino durante 30 años. Era común que entonces los demás niños se fueran, pero Jesús estuvo 30 años con su madre. Y durante este tiempo de sumisión y dependencia glorificó más al Padre que si hubiera empleado estos años en hacer milagros, predicar por toda la tierra y convertir a todos los hombres. Oh, cuán altamente glorifica a Dios, quien, ejemplo de Cristo, se entrega hacia María. Se entrega hacia María. Es decir, claro, Cristo como Dios, cada obra que hiciera es una obra divina. Para Cristo, derramar una gota de sangre, por ejemplo, en la circuncisión, le hubiera bastado para redimir mil mundos, porque Él es Dios y todas sus obras son infinitas. Y sin embargo, Él quiso darnos ejemplo y estar tantos años sometido a su madre, unido a ella, para ver que nosotros, en nuestra fe cristiana, debemos también estar unidos a esa madre. Teniendo pues ante los ojos tan claro y universal ejemplo, seríamos tan insensatos que esperemos hallar medio más eficaz y rápido para glorificar a Dios, que no sea el someternos amorosamente a María, que no sea entregarnos amorosamente a María a imitación de su divino Hijo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Por eso es tan bello lo que dice Montfort entre los numerales 243 y 248 del tratado acerca del misterio precisamente de la Anunciación y de por qué celebrar nosotros el 25 de marzo. Los que abracen esta devoción profesarán singular devoción al gran misterio de la encarnación del Verbo el 25 de marzo. Este es, en efecto, el misterio propio de esta devoción, puesto que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Primero, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener respecto a María para gloria del Padre y para nuestra salvación. Dependencia que se manifiesta de modo especial en este misterio en que Jesucristo se hace prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María, en donde depende de ella en todo y para todo. Cristo se quiso introducir en el seno de su madre y allí depender completamente de ella, digamos biológicamente, de que María se alimentara de sus cuidados. Segundo, para agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó a María y especialmente el haberla escogido por su dignísima madre, elección realizada precisamente en este bello misterio. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, mis queridos hermanos, celebramos nosotros el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Vamos nuevamente a pensar aquello que San Luis de Montfort se imaginó, esa reunión de la Trinidad Santa en el cielo. Y escuchemos al Verbo Eterno cantando, pensando en la humanidad, pensando en la Iglesia que va a rescatar. Yo me lanzaré desde los cielos para rescatar a mi amada, dice el Señor, para salvar a mi amada de ser atravesada por la lanza de muerte del acusador. Mi amada me había abandonado, me había rechazado y se había manchado de infidelidad. Fue condenada a la muerte, despojada de todo y puesta ante la lanza del acusador. Yo me lancé desde los cielos y me encarné en el seno de una virgen mujer, y al llegar la plenitud de los tiempos, entregué mi cuerpo y sangre para salvar a mi amada. Qué bonito pensar, qué bonito imaginarnos
el amor que tuvo la Santísima Trinidad por nosotros, el amor del Verbo Eterno del Padre para redimirnos. Y qué bonito ser entonces sus esclavos de amor. Práctica, práctica. Estamos a punto ya de terminar este proceso de preparación para la consagración. Por eso, la práctica va a ser conseguir una cadena que recuerde tu esclavitud de amor. Ya lo explicamos en una lección. Vamos a dejarles también un video donde explicamos con más profundidad en la descripción, donde explicamos con más profundidad en qué consiste la cadena y la medalla. Entonces vamos a conseguir también una medalla. Nosotros utilizamos la medalla milagrosa y explicamos en ese video las razones por las cuales recomendamos la medalla milagrosa, aunque podría ser cualquier otra medalla de la Virgen María. Entonces vamos a conseguirla para el día de nuestra consagración, porque nos la vamos a poner, y así como de alguna manera fuimos antes esclavos del pecado, hoy queremos ser esclavos de Jesús en María. Un abrazo para todos y que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones. Oraciones que se rezarán desde el día 27 al 33 inclusive. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y castidad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicios, escúchanos, Señor. De todo mal,
líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos, Señor. De la presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu del mal, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre todos los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros, pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él. Te rogamos, óyenos, para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos. Te rogamos, óyenos, para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos, óyenos, a fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne. Te rogamos, óyenos, para que no te constrictemos a ti, Espíritu Santo de Dios. Te rogamos, óyenos, para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos, óyenos, para que no creamos a todo espíritu. Te rogamos, óyenos, para que probemos a los espíritus si son de Dios. Te rogamos, óyenos, para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud. Te rogamos, óyenos, para que nos confirmes por tu Espíritu soberano. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique, clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Stella, salve, estrella del mar, Madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Letanía del Santo Nombre de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios Santo, Trino y Uno, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Jesús, resplandor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús, candor de la luz eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de la gloria, ten piedad de nosotros. Jesús, Sol de justicia, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús, amable, ten piedad de nosotros. Jesús, admirable, ten piedad de nosotros.
Jesús, Dios fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del siglo futuro, ten piedad de nosotros. Jesús, Ángel del gran consejo, ten piedad de nosotros. Jesús, poderosísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, obedientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, ten piedad de nosotros. Jesús, amador de la castidad, ten piedad de nosotros. Jesús, amador nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios de paz, ten piedad de nosotros. Jesús, autor de la vida, ten piedad de nosotros. Jesús, modelo de virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús, celador de las almas, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, refugio nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, tesoro de los fieles, ten piedad de nosotros. Jesús, buen pastor, ten piedad de nosotros. Jesús, luz verdadera, ten piedad de nosotros. Jesús, sabiduría eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, bondad infinita, ten piedad de nosotros. Jesús, camino y vida nuestra, ten piedad de nosotros. Jesús, gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los patriarcas, ten piedad de nosotros. Jesús, Maestro de los apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús, Doctor de los evangelistas, ten piedad de nosotros. Jesús, Fortaleza de los mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, Luz de los confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, Pureza de las vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, Corona de todos los santos, ten piedad de nosotros. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tu ira, líbranos, Señor. De los lazos del demonio, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De la muerte eterna, líbranos, Señor. Del desprecio de tus inspiraciones, líbranos, Señor. Por el misterio de tu santa encarnación, líbranos, Señor. Por tu nacimiento, líbranos, Señor. Por tu infancia, líbranos, Señor. Por tu vida divina, líbranos, Señor. Por tus trabajos, líbranos, Señor. Por tu pasión y gloria, líbranos, Señor. Por tu cruz y desamparo, líbranos, Señor. Por tus angustias, líbranos, Señor. Por tu muerte y sepultura, líbranos, Señor. Por tu resurrección, líbranos, Señor. Por tu ascensión, líbranos, Señor. Por tus gozos, líbranos, Señor. Por tu gloria, líbranos, Señor. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, perdónanos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, escúchanos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te suplicamos derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que amándote de todo corazón, con palabra y con obras, nunca cesemos de alabarte. Haz, Señor, que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Montfort a Jesucristo. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me dirija a vos, para atestiguaras mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre, para que sea ella mi abogada delante de vuestra majestad, y en mi grandísima miseria
mi universal suplemento. Ay, Señor, tan miserable soy que sin esta buena madre infaliblemente me hubiera perdido. Sí, que a mí me hace falta María, delante de vos y en todas partes. Me hace falta para calmar vuestra justa cólera, pues tanto os he ofendido y todos los días os ofendo. Me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos con que vuestra justicia me amenaza, para pediros, para acercarme a vos y para daros gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta, en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en todo vuestra mayor gloria. Ay, si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo, si pudiera ser que conociera todo el mundo que si no fuera por María estaría yo condenado, si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio. María está en mí. Oh, qué tesoro, oh, qué consuelo, y de ahora en adelante, ¿no seré todo para ella? Oh, qué ingratitud. Antes la muerte, Salvador mío, queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. 1000 y 1000 veces, como San Juan Evangelista al pie de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas. ¿Cuántas veces me he entregado a ella? Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora. Mi Jesús querido, como vos queréis la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta, arráncalad. Os ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos. Oh Espíritu Santo, concededme todas las gracias, plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de la vida. Oh Espíritu Santo, dadme mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que con ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural, crecido y vigoroso hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Oh Jesús, que vives en María. Ven, oh Jesús, que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros, para que tu vida se exprese en nuestra vida, para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas, y el ardor de tu eterna caridad. Dadnos parte, Señor, en tus misterios, para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces, y en pos de ti podremos caminar. Reina, Cristo en nosotros por tu Madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén.